Llegamos al tercer encuentro. Comenzamos con lo que el proceso del 43 al 45, de la Revolución de Junio hasta el 17 de octubre y los antecedentes históricos de ese periodo. Continuamos la clase anterior con el compañero Aritz, donde hizo un repaso pormenorizado, más que nada de la gestión de la obra de gobierno y cómo justamente concretaba Perón en su accionar de gobierno durante sus dos primeros gobiernos, valga la redundancia, estas tres banderas que nos caracterizan y que caracterizan al justicialismo. Y la idea de hoy, continuando con esta cronología histórica, es abordar el proceso que viene a partir del golpe de 1955. Y justamente el pensamiento político de Perón y su producción textual en aquel entonces. Es una etapa donde Perón, al estar alejado del ejercicio del poder y de la administración y del gobierno, tiene, evidentemente, tiene más tiempo para producir textos y deja un material muy importante, correspondencia y toda una serie de correspondencia que se fue rescatando y recopilando. La más conocida es la correspondencia que tiene con John William Cook, correspondencia, que es una correspondencia de pensamiento político, un intercambio de pensamiento político donde los dos van asentando y dejando sus posiciones políticas sobre la organización del movimiento, sobre la situación geopolítica, donde tienen obviamente encuentros y algunos desencuentros, pero que profundizar en eso está bueno porque nos deja entrever cuál era el pensamiento de Perón. América Latina ahora o nunca es otro de los textos que se produce en esta época de la resistencia, donde encontramos un Perón que hace un análisis geopolítico muy interesante y retoma la idea de la necesidad de que América Latina actúe como bloque, de manera mancomunada, frente al avance de las potencias. Y es un texto muy interesante porque hace algunas profecías que después se cumplen, por ejemplo, el tema del dólar. Quizás saben que anteriormente el dólar tenía una relación de convertibilidad fija con el oro. Eso se pacta o lo pactan las potencias después de la Segunda Guerra Mundial. El pacto de Bretton Woods, se conoció como el pacto de Bretton Woods, y el dólar era convertible. Y Perón en algún momento, en este texto, América Latina ahora o nunca, dice que esa relación que existía entre el dólar y el oro iba a hacer que, como a través del proceso de emisión que había generado Estados Unidos, que le reclamen otras potencias, le reclamen el oro y que Estados Unidos no lo iba a hacer y no estaba en condición de hacer, y que eso iba a llevar a la ruptura del pacto, y es lo que finalmente sucede en la década de los 70 de manera unilateral y sin ningún tipo de consulta. Estados Unidos rompe ese pacto, desaparece la relación fija del oro con el dólar y aparece la moneda fiduciaria, digamos, como hoy la conocemos. Y ese es un planteo que hace Perón en ese texto que recomiendo yo profundizar, porque además
en el inicio, plantea también una línea histórica muy interesante, que es la línea de la herencia hispánica. Dice que nosotros nos encuadramos en esa línea de herencia del Imperio Español y asume y defiende, o en realidad ataca justamente la construcción histórica que se hace desde Inglaterra, que es la famosa leyenda negra, que dice que todo lo que sucedió en el periodo colonial fue, digamos, negativo, digamos, toda una connotación negativa sobre todo lo que sucedió en ese periodo. Entonces se establece como una línea histórica, dos líneas históricas, una, la de la herencia española, frente a la línea anglosajona, ¿no? Esa línea anglosajona que es la de Mayo Caseros, la caída, el derrocamiento de Rosas, y otra línea histórica que reivindica la figura de Rosas y que reivindica ese legado español. Así que yo creo que es uno de los textos, digamos, que está bueno, creo que está ahí en la bibliografía, lo puse, está bueno profundizar porque creo que es clave en su pensamiento. Y repito, quizás los textos que conocemos del primer periodo son textos, bueno, conducción política básicamente es la ciencia de la organización y el arte de conducir esa organización. Hay una explicación muy interesante de lo que es la doctrina. Pero en este periodo vamos a encontrar un Perón justamente con mayor profundidad en aspectos geopolíticos. Así que, recomendado, otro texto, Los Vendepatria, técnica de una traición, que ese es a poco tiempo de producirse el golpe y, si mal no recuerdo, es escrito en colaboración con Scalabrini Ortiz. Ahí toda la parte, el desarrollo de lo que es la tragedia económica que va produciendo la dictadura, el contenido económico lo da Scalabrini Ortiz. También es interesante leerlo y muchas de las cuestiones que señalan en ese documento, en ese texto, en ese libro, digo, tienen profunda vigencia. Eso es más o menos lo que tenemos ahí en materia bibliográfica. Hay, como les decía, correspondencia también muy interesante para profundizar. Y bien, ya que, bueno, lo tengo acá, Juan Godoy es quien hoy va a estar trabajando sobre este tema, ¿sí? La producción, un poquito de la historia, de lo que sucedió, el contexto histórico, qué pasó a partir de 1955, cuáles fueron las políticas que se implementaron. Frondizi, digo, para dejar un dato, Frondizi es el primer presidente que hace ingresar a la Argentina a la órbita del Fondo Monetario Internacional. Perón no había ingresado y con Frondizi la Argentina entra en el Fondo Monetario Internacional y contrae el primer crédito, el primer stand-by, crédito stand-by, lo contrae en aquel entonces. Y bueno, la Argentina entra en un ciclo de endeudamiento. Se continúa con un ciclo de industrialización, sí, pero con fuerte presencia o con mayor presencia y mayor volumen de los capitales extranjeros y en detrimento obviamente del capital nacional. Así que, bueno, Juan Godoy, compañero sociólogo, escritor de libros, entre ellos La forja del nacionalismo popular, que obviamente relata la historia de Forja. Bueno, hoy
nos acompaña. Le agradecemos enormemente su presencia y bueno, los dejo en manos de él, que es acá el experto. Bueno, antes que nada, pedir disculpas por la demora. Yo salí a tiempo, pero el transporte no me la hizo fácil. Tardé como más de una hora, cada 20 minutos ya. Bueno, y después agradecer acá, Andrés, a los compañeros acá del partido la invitación a estar charlando esta tarde-noche con ustedes, ¿sí? Se escucha bien, ¿no? Un poquito de... Bueno, ahora sí, los hice esperar un rato, así que espero no defraudarlos en la espera. Así que, bueno, acá como el compañero Andrés decía, el periodo, el otro día estuvieron con Alice, ¿no? Digamos que estuvieron viendo el peronismo y demás, así que el periodo que a mí me tocaba eran los años de la resistencia, desde el año 55 al año 73. Vamos a recorrer ese periodo. Voy a intentar de no ser muy historiográfico, digamos, hablar tanto de historia, hablar un poco también, de todas formas vamos a hablar de varios acontecimientos históricos, voy a ir siguiendo un orden cronológico en lo posible, pero también me interesa rescatar algunas ideas en ese periodo de justicialismo, tanto de 2 o 3 personajes fundamentales de los años de la resistencia, como del mismo Perón. Ahí Andrés mencionaba algunos de los textos, ¿no? A mí me interesaba hacer, como para comenzar y caracterizar este periodo y caracterizar la figura de Perón. Le voy a poner un poquito acá, esto para así controlar el tiempo. Caracterizar también la figura de Perón. Empezar con una breve referencia a lo que fue el golpe de Estado del 55, ¿no? En septiembre del 55, el 16 de septiembre se da ese golpe. Hacía 3 meses atrás se había bombardeado la Plaza de Mayo, ustedes recuerdan, el 16 de junio del 55 también. ¿Qué me interesaba reflexionar a mí, digamos? El levantamiento empieza en Córdoba, ¿no? Empieza con Lonardi, que después va a ser quien quede como presidente de facto en primer lugar, ¿no? Ahora a mí lo que me interesa caracterizar es que en ese golpe de Estado, la situación realmente, Perón y el peronismo la tienen controlada. ¿Por qué? Porque por un lado, Aramburu es derrotado, Aramburu se levanta del litoral, es derrotado. Lonardi en un momento da una comunicación por radio, dice, él está en Córdoba, controlo solo el metro cuadrado que yo piso, ¿sí? Bueno, es decir, la mayor parte de la aviación se mantiene, o casi la totalidad se mantiene leal. Campo de Mayo, algunas, ¿sí? Hace mucho, es que está medio, ahí está. Bueno, Campo de Mayo, algunas otras unidades también se mantienen leales al gobierno. ¿Qué quiero decir con esto? Que evidentemente Perón tenía controlada esa situación. Si hay un acontecimiento que es sustancial reseñar, que es que Perón había desactivado una cañonera, pero en alta mar la habían vuelto a abastecer los británicos, una firma británica, y tenía poder de fuego, y con esa cañonera es con la cual Rojas, que luego va a ser el vicepresidente de Aramburu, Isaac Rojas, amenaza con bombardear Buenos Aires, la destilería YPF y demás. Bueno, ese es un acontecimiento, sumado al acontecimiento de los bombardeos y demás, que a Perón es uno de los acontecimientos que seguramente a Perón lo hace dar esta frase, que creo que es una enseñanza en cierto punto, que es preferible el tiempo a la sangre, ¿no? Digamos, ¿qué quiero rescatar? La acción de Perón, ¿no? Porque un poco ahí se va a comenzar o va a ir iniciándose la resistencia peronista, ¿no? Una de las verdades del peronismo dice: el peronismo anhela la unidad nacional y no la lucha, desea héroes pero no mártires, ¿no? Bueno, ahí tenemos una verdad que seguramente Perón
recuerda, ¿no? Porque son como principios doctrinarios las verdades justicialistas y son como guías para la acción, ¿no? Esto es fundamental. Hay otra de las verdades que dice: el justicialismo es una nueva filosofía de vida, simple, práctica, popular, profundamente cristiana y profundamente humanista. Entonces, insisto, Perón, consecuente con estos principios como guía para la acción, insisto, busca proteger al pueblo de la barbarie oligárquica. Hay que decir que Perón había visto en su viaje, si ustedes recuerdan, Perón al fines de la década del 30, en el 39 viaja a Europa y bueno, recorre Europa y demás, varias veces y demás. Y ahí en ese viaje ve lo que habían sido las consecuencias de la guerra civil en España, y esto lo impacta mucho a Perón, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la situación? Perón piensa que él puede derrocar efectivamente ese golpe de Estado, pero que esto iba a traer una guerra civil. Una guerra civil que Perón calculaba la posibilidad de 1 millón de muertos, ¿no? Y un país absolutamente devastado. Eso no pasa en la Argentina, evidentemente. Entonces, ¿por qué me interesa arrancar con esto? Esta idea de es preferible el tiempo a la sangre es una guía para la acción de Perón, y evidentemente en cierto punto el tiempo le terminó dando la razón, digamos, ¿no? 18 años después el peronismo vuelve al poder ganando con más del 62% de los votos. Vuelve él al poder y anteriormente había vuelto Cámpora, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? En cierto sentido, Perón, yo creo que el tiempo le dio la razón. Francisco dice algo así como: el tiempo es superior al espacio, dice, ¿no? En uno de esos tiene 4 pilares que son fundamentales, que guían también la acción, en ese caso del Papa Francisco. Muchos dicen, bueno, al fin y al cabo los muertos fueron de un lado y demás, bueno, lo cual puede ser cierto. Ahora digo, bueno, se cuentan, digo, ¿no? Los conocemos con nombre, apellido, ¿no? Digo, no son 1 millón, son muchísimos, muchísimos, muchísimos menos. Y además, el país, cuando vuelve Perón al gobierno, cuando vuelve el peronismo al gobierno, si se quiere, todavía está en pie. Y en gran medida está en pie por la resistencia peronista, a pesar de todos los gobiernos, más gorilas, menos gorilas, pero todos gorilas podríamos decir, que se dan a lo largo de esos 18 años. Acá Andrés reseñaba alguna de esas cuestiones, ¿no? Entonces, rescatar ahí el pensamiento profundamente humanista de Perón. Perón se va a asilar en una cañonera paraguaya, ¿no? El 23 de septiembre jura a Lonardi como presidente y lanza esta frase rememorando una frase de Urquiza que era: ni vencedores ni vencidos. Al igual que aquella vez, después de la batalla de Caseros, se va a hacer una revancha, podríamos decir, una revancha clasista muy fuerte sobre la clase trabajadora. Y estos, los primeros pasos, nos dan esa situación, ese cuadro de situación. Cuando Lonardi es presidente, van unos muchachos de la CGT a verlo y en un momento pasa un tipo que era un contraalmirante. Ustedes recuerdan, la Marina son de los sectores más gorilas, más recalcitrantemente gorilas de las Fuerzas Armadas. Y el contraalmirante Real pasa y les pregunta quiénes son. Somos de la CGT, venimos a ver al presidente. Y él les dice: sepa que la Revolución Libertadora, ¿no?, esta autoproclamada Revolución Libertadora, se hizo para que el hijo del barrendero muera barrendero, les dice, ¿no? O podríamos reseñar a Robustiano Patrón Costas, un hacendado salteño que durante la década del 30 le molestaba que un obrero hacía ruido a la hora de la siesta porque iba y venía, estaba trabajando para él, ¿no? Iba y venía a la hora de la siesta y hacía ruido con unas piedritas y él le pegó un tiro. Bueno, este Robustiano Patrón Costas decía que lo que más le molestó del peronismo es que, claro, decía, el obrero nos venía a pedir salario, se atrevía a venir a pedirnos un aumento salarial y encima se atrevía a mirarnos a los ojos, ¿no? Como diciendo que no tenía la cabeza gacha. Pero ¿qué muestra esta anécdota que yo quiero decir? Los dos sectores que aparecen en el golpe de Estado del 55, cierto nacionalismo, digamos, entre comillas, católico, Lonardi,
y el liberalismo conservador pro-británico de Aramburu, Rojas y fundamentalmente la Marina, que había sido la que bombardeó la plaza en junio del 55, ¿no? Bueno, los primeros, en cierto punto, el nacionalismo consideran, el nacionalismo católico, que se podía convivir un poco con el peronismo, con los sindicatos, el otro no, es una idea de barrer todo, ¿no? Y ese grupo va a ser el cual en noviembre, el golpe es en septiembre, en noviembre se va a quedar con el gobierno, ¿no? Digamos, Aramburu como presidente de facto y Isaac Rojas como vicepresidente, ¿no? Y ahí nomás aparece un personaje que aparece como asesor del golpe de Estado del 55, que es Raúl Prebisch. Y Raúl Prebisch pinta un cuadro de situación absolutamente calamitoso de la Argentina. Un cuadro de situación, podríamos decir nosotros, inventado ya a esta altura de la historia, pero no solo a esta altura de la historia, en el 55 mismo le respondieron varios, Scalabrini Ortiz, bueno, el mismo Perón en Los Vendepatria hace referencia a esto, aunque unos añitos después, y en el mismo momento le responde, creo que el más lúcido y más profundo, es Jauretche. Jauretche escribe el Plan Prebisch, Retorno al coloniaje. ¿Y qué muestra ahí Jauretche? Que Prebisch había falseado los datos fundamentalmente de la balanza comercial para demostrar que la Argentina estaba en una crisis terminal, lo cual era falsa, o sea, inventar una crisis. Entonces, como está en una crisis, tiene que ingresar a lo que se había creado por los acuerdos de Bretton Woods, que hacía referencia a Andrés, el FMI, el Banco Mundial, y ahí Argentina va a entrar al FMI, al Banco Mundial, al Club de París, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, insisto, queda demostrado eso con el libro de Jauretche, cómo se habían falseado los datos, ¿no? Se publican varios libros, y esto es interesante también, porque después vamos un poco con las acciones, pero la resistencia peronista también fue una resistencia con la pluma, digamos, ¿no? Con libros, con escribir, ¿no? Escribe Jauretche, el Plan Prebisch que reseñaba recién, escribe rápidamente Los Profetas del Odio y la Yapa, escribe ahí nomás Hernández Arregui, Imperialismo y Cultura. Jorge Abelardo Ramos había escrito un poquito antes un libro fundamental que es Crisis en el 54, en realidad, Crisis y Resurrección de la Literatura Argentina. Bueno, empiezan a aparecer también escritos de Scalabrini Ortiz, también en un periódico como es El Líder, porque aparecen gran cantidad de periódicos que son parte también de este hecho heroico de nuestro pueblo, que es la resistencia peronista, y el mismo Perón, digamos, personaje sustancial y muy particular, que es un presidente, líder político, que además escribe. Y nos deja una obra escrita. Ahí en el exilio escribe Los Vendepatria, ese es un texto del año 57, escribe Las fuerzas y el derecho de las bestias, ese, si bien son textos anteriores, lo edita posteriormente. Perón había tenido una edición media precaria en Chile en el 56. Escribe América Latina ahora o nunca y La hora de los pueblos, que en gran medida son dos textos que dialogan, o en gran medida hay muchas partes de esos dos textos que son exactamente iguales, varios capítulos, además de incontables cartas, comunicados, etcétera, etcétera. Perón nos lega un conjunto de realizaciones, nos lega una doctrina y además nos lega una cantidad de bibliografía de textos propios. Las obras completas de Perón, que no están del todo completas, pero son las obras completas que tenemos hasta el día de hoy, son 40 volúmenes, ¿no? Miles de páginas que Perón nos lega. Otros movimientos políticos, nacionalismo, populares, de la misma época, no tuvieron esa suerte, digamos, y eso también probablemente explique la fortaleza del peronismo en relación a otros nacionalismos populares de la región, ¿no? Perón tiene un exilio muy complicado, ¿no? O sea, Perón, un tipo que llegó a ser presidente, el exilio no es nada sencillo. No es nada sencillo ni en términos económicos, ni en términos, digamos, de cómo ir pasando
y evitando los diferentes atentados que se tienden sobre su vida. Perón pasa por Paraguay, pasa por Panamá, pasa por Nicaragua, pasa por República Dominicana, ¿no? Y después en los 60-61 ya recala en España, que es el lugar más conocido, y ahí Perón empieza a tener una situación un poco más tranquila, podríamos decir, entre comillas, por lo menos desde estos aprietos que decía yo, que tienen el primer periodo muy fuertemente, como que prácticamente todos los militantes peronistas, digamos, ¿no? Gran parte paga con cárcel, gran parte paga con perder el trabajo, ¿no? Ya sea porque fue preso o porque lo expulsan de su trabajo, digamos, ¿no? Bueno, todos los partidos políticos desde ya saludan el golpe, la Federación Universitaria Argentina saluda el golpe del 30, y empieza una represión feroz. Y apenas el golpe se empieza a organizar un poquito a los tumbos, a lo primero la resistencia peronista, y hay algunas figuras importantes que son John William Cook, que empieza un poco a tejer los primeros comandos y demás de la resistencia peronista. César Marcos, un tipo recontra interesante, sobre lo cual voy a decir 2 o 3 ideas posteriormente, y bueno, y el mismo Perón, digamos, ¿no? Intentando de darle organicidad a la resistencia, digamos, ¿no? Que no sea pura improvisación, sino darle algún tipo de organicidad, como se va a ir dando durante el tiempo. Bueno, la represión es feroz, digamos, no tiene casi parangón en la historia, ¿no? Se hace un decreto que es el decreto 4161, la mayoría lo conoce, ¿no? Que prohíbe nombrar a Eva Perón, cantar la marcha peronista, Vita Capitana, usar un distintivo. Se deroga la nacionalización de los depósitos bancarios, se liquida lo que era el IAPI, con el cual el peronismo captaba la renta agraria diferencial y la redirigía hacia la industria, se derogan las leyes de precios máximos, se devalúa la moneda, se deroga la Constitución del 49 por un bando militar, lo cual es totalmente ilegal, ¿no? Y eliminar la Constitución del 49 era eliminar un conjunto de derechos de los ancianos, de la familia, la nacionalización del comercio exterior que hacía referencia recién. El artículo 40 de esa Constitución es un artículo fundamental y revolucionario que dice que los bienes del suelo, el subsuelo, la caída de agua, los cursos de agua son propiedad de la nación y son inalienables, no se pueden vender. Muchos dicen que en la Constitución del 49 está la raíz del golpe del 55 y algunos dicen que en el artículo 40 de la Constitución del 49 está en gran parte la raíz del golpe de Estado del 55. Claro, cómo iban a vender todo posteriormente con esa Constitución. Pero evidentemente los trabajadores argentinos habían acumulado una cantidad de poder enorme. O sea, la CGT era la central de trabajadores más importante de América Latina, sin duda, y la más importante del mundo. Si no, la más importante del mundo. Cuando la Argentina va en los 40 y piquito a la OIT, a la Organización Internacional del Trabajo, los trabajadores de los otros países se sorprendían de los derechos que tenían los trabajadores argentinos, por los cuales ni ellos quizás pedían, ¿no? Bueno, después voy a hacer una referencia a la cuestión de América Latina en torno al movimiento de los trabajadores si tenemos tiempo, ¿no? Bueno, digamos, el pueblo argentino, el pueblo trabajador, insisto, los sindicatos habían adquirido un nivel de poder enorme. Prácticamente gobernaban, digamos, con Perón, Ari se lo debe haber contado, ¿no? Cómo, digamos, tenía una presencia sustancial a través de ministros, diputados, bueno, los agregados obreros en las embajadas, bueno, la presencia del secretario general de la CGT en todas las reuniones de gabinete, Perón se reunía todos los días, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, todo ese poder que van acumulando los trabajadores es lo que permite tener esa resistencia tan fuerte que se va a dar y no se va a amedrentar ante la represión, no se va a amedrentar ante la tortura, no se va a amedrentar ante los fusilamientos. Si hubo un golpe de Estado antitrabajador y antimovimiento obrero, digamos, de represión más cruda, fue este golpe de Estado del 55, diría yo. Bueno, César Marcos justamente nos da cuenta de ese momento de la resistencia y dice, claro, el mundo en que nosotros conocíamos
dejó de existir, cambió por completo, dice. De un día para el otro nos encontramos con un mundo en el que el peronismo, digamos, entre comillas, no existía, ¿no? Y también nos fuimos dando cuenta, dice Marcos, con el tiempo nosotros, que la insurrección no nacía de los cuarteles meramente, sino que tenía que nacer del seno del pueblo. Marcos decía que las únicas revoluciones legítimas eran las que tenían una previa maduración y una preparación, ¿sí? Y esto quizás viene a cuenta de, que ustedes recuerdan, en el 56 se da un levantamiento, que es el levantamiento de Valle y Tanco, pero mucho no le gustó ese levantamiento, lo manifiesta en cartas y demás, ¿no? Más allá de reivindicar la patriada, él dice como que es un cuartelazo, como que le faltó preparación. Ustedes saben que ese levantamiento estaba ya detectado por los servicios y demás, y eso es lo que explica también, o lo que agrava la situación de los fusilamientos, ¿no? Porque ellos dictan la ley marcial posteriormente al levantamiento. Dejan que suceda para fusilar. Esto es lo que demuestra Rodolfo Walsh en Operación Masacre, y lo que demuestra también, para mí más lúcidamente aún, Salvador Ferla en un libro espectacular que es Mártires y Verdugos. Y Salvador Ferla dice, son 26 fusilados por una revolución que no tiró ni 27 balas, ¿no? Se fusila, ¿no?, en León Suárez, se fusila en Lanús, etcétera, etcétera, ¿no? 26 fusilados por una revolución que no tiró ni 27 balas. La oligarquía, dice Salvador Ferla, se la tenía jurada al pueblo el mismo 17 de octubre. Buscó la hora de la impunidad. Y el mismo 17 de octubre nace el primer mártir del peronismo, que lo asesinan tiroteado desde las oficinas del diario Crítica, ¿no?, si mal no recuerdo, que es Darwin Pasaponti, ¿sí?, el primer mártir del peronismo. Varios lo deben recordar, ¿sí? Bueno, estas entregas, este ingreso de Argentina al FMI es lo que principalmente Perón va a denunciar fundamentalmente en Los Vendepatria. Va a ir detallando cómo se va desarmando el país que había montado el peronismo. Y la resistencia tiene, como decíamos, múltiples aspectos, ¿no? Digamos, tiene aspectos de poner bombas, de poner caños, de procurar esta organización y demás. Se mete preso a gran cantidad de trabajadores, primeras y segundas líneas sindicales. Nace la flor de No Me Olvides como una forma de identificación entre los compañeros peronistas. Se le cambia la letra a alguna canción, ¿no?, como al himno nacional en algún momento, ¿no?, digamos, o esa canción que dice ya no estás más a mi lado, corazón, ¿no? Bueno, de Perón, dice una cosa por el estilo, cosas que con el tiempo son incluso simpáticas, pero que son formas de resistencia, ¿no?, de la tiza, el carbón, de pintar las paredes, de pintar el Perón vuelve, etcétera, etcétera, y al mismo tiempo ir buscando darle organicidad a la resistencia. Eso es fundamental, esa es la preocupación de Perón, darle organicidad a esto para que funcione. Ustedes saben que Perón era un obsesivo de la organización, porque Perón pensaba que no se puede conducir lo que no está organizado. Esto lo manifiesta en Conducción Política, ¿no?, que es en cierto punto como le podríamos decir, como una transformación de las clases que él daba en la Escuela Superior de Guerra, que las había compilado en un libro que eran los apuntes de historia militar, ¿sí? Perón cambia eso, y cuando da clases en la Escuela Superior Peronista, que se inaugura en marzo del 51, eso es Conducción Política, ¿no? Él dice, bueno, hubo que cambiar algunos términos, ¿no?, porque en lo militar conducir es mandar, en cambio en lo político conducir es persuadir, ¿no?, esta frase conocida de Perón. Bueno, insisto, en esto de darle organicidad
hay elecciones, hay una elección para una convención constituyente que básicamente va a volver a poner en vigencia la Constitución de 1853, ¿no? Digamos, la Constitución de la cual Alberdi había hecho las bases, ¿no? Y en las bases Alberdi decía cosas como: si vos agarrás a un criollo y lo pasás 100 años por el mejor sistema de educación, no vas a obtener algo mejor que un obrero británico, ¿no? Bueno, en esas bases que inspiraron esta va a ser la que vuelvan a traer en el 57. Pero se da una constituyente, obviamente con el peronismo proscripto, y Perón llama a votar en blanco. También una forma de resistencia interesante, digamos, novedosa, algo, no sé si en otro lugar en el mundo hubo esa forma, digamos, de lucha, ¿no? Bueno, gana el voto en blanco, por 10.000 votos gana el voto en blanco. Segundo sale el balvinismo y tercero sale el frondicismo, y se da la constituyente que, insisto, trae esta constitución. Y después se va a dar un pacto entre Perón y Frondizi, ¿sí?, que se hace a través de dos personajes que son John William Cook y Rogelio Frigerio. También participa de ese pacto, creo que mucho no se lo dice, Domingo Mercante, que había sido el primer gobernador del peronismo de la provincia de Buenos Aires, un gobernador muy bueno, un tipo muy allegado a Perón desde la primera hora, ¿sí? ¿Por qué el pacto Perón-Frondizi? Porque Frondizi se compromete a restablecer las conquistas que había logrado el peronismo en materia social, en materia política, en materia económica, levantar la inhabilitación de la CGT. Desde ya, después del golpe del 55, son intervenidos todos los gremios, ¿no? La CGT la interviene Alberto Patrón y al parecer alguien dijo, bueno, como que quedaba medio Alberto Patrón, entonces le pusieron el apellido, creo, de la madre, que era Laplacet. Entonces se lo conoce como Alberto Patrón Laplacet y es el que interviene en la CGT. Ustedes recuerdan, entran a la CGT en el piso donde estaba Eva Perón, que la había embalsamado Pedro Ara, y bueno, lo secuestran, el cadáver tiene un periplo muy largo, terrible, ¿no? Es decir, estos tipos no respetaron ni siquiera a los muertos, evidentemente, ¿no? Creo que esa historia se puso más en vigencia. Va a terminar, bueno, después hago referencia cuando le devuelven el cadáver a Perón, ¿sí? Pero bueno, cuestión, volver a las paritarias, restablecer la legalización del partido peronista, reemplazar la Corte Suprema, es decir, en el pacto Perón-Frondizi, Perón no es que saca un beneficio, no busca sacar un beneficio propio, no busca decir, che, no, yo quiero poder presentarme a elecciones, no. Son todas cuestiones que intentan de proteger al pueblo, digamos, intentan volver a traer medidas en beneficio del pueblo, ¿no? Bueno, cuestión que con el acuerdo de Perón con Frondizi, Perón llama a votar a Frondizi y gana por 1,5 millones de votos. Al parecer dicen que entre que Frondizi gana, todo este pacto se devela, el pacto Perón-Frondizi, y los militares no le quieren, Aramburu no le quiere entregar el gobierno a Frondizi. Y ahí dicen que hubo otro pacto en el medio, que es un pacto de Frondizi con los militares. Había hecho un pacto con Perón, ahora hizo un pacto con los golpistas. ¿Y a qué más o menos se compromete Frondizi? A no cumplir el pacto que había firmado con Perón. Entonces Perón le dice, bueno, al fin y al cabo Frondizi se encerró en una trampa porque si no cumple con los militares ahora lo van a terminar derrocando probablemente, y si no cumple con nosotros va a ser muy difícil que gobierne, ¿no? Y demás. Bueno, Frondizi empieza un camino medio tibio, él venía aportando la idea del desarrollismo con su ministro que era Rogelio Frigerio, y la idea del desarrollismo no es la idea de decir, bueno, no hay que hacer lo que hizo el peronismo, iniciar por la industria liviana y después ir a la industria pesada, porque si no así no llegás a desarrollarte, hay que ingresar por la industria pesada, decía, ¿no? El desarrollismo. Bueno, se necesita mucho dinero, le decían, y él decía, bueno, el imperialismo norteamericano, para que no caigamos bajo la égida soviética, nos va a financiar el desarrollo. Es difícil la comprensión de cómo funciona el imperialismo. El imperialismo y los capitales imperialistas llegan
fundamentalmente en lo que hace a una estructura económica dependiente, no para que vos te desarrolles, ¿no? Esto lo explica muy bien un tipo boliviano que es Carlos Montenegro, que se dice que en la época del 43 por ahí, algunos de los discursos de Perón se los escribía Montenegro. Montenegro, un tipo muy interesante, tiene un libro muy bueno que es Nacionalismo y Coloniaje y otro que se llama Las inversiones extranjeras en América Latina, un libro chiquito que toma un poco cuál es el rol de las inversiones extranjeras en América Latina, ¿no? Carlos Montenegro, insisto, el nacionalismo boliviano, fundador del MNR, el movimiento nacionalista revolucionario. El tema es que se murió él antes de que llegue al poder, ¿no? Esa revolución boliviana de abril. Bueno, cuestión, entonces, Jauretche explicaba esto sencillamente porque al fin y al cabo Frondizi va a abandonar igual todas esas ideas desarrollistas y ¿qué va a hacer? Va a hacer un acuerdo con el FMI y va a hacer un plan de estabilización. Nosotros ya esta historia la conocemos bien, el plan de estabilización que implica siempre, ¿no? Reducción del 15% del personal del Estado, dice que más o menos serían 200.000 trabajadores, una bestialidad. Paralización de las obras públicas, aumento de la tarifa de los servicios públicos, restricciones crediticias, privatizaciones, digamos, ¿no? Parece como que estamos hablando de la actualidad, pero bueno, son todos más o menos parecidos estos muchachos. Así la cuestión, ¿no? Pero es un plan de estabilización, ¿no? Así la cosa. Claro, Frondizi era correntino, si mal no recuerdo yo. Entonces Jauretche, que jugaba a veces, así, él decía que tenía un problema con la letra L, Frondizi, ¿no? Vieron, bueno, en algunas regiones del país habla con la L, nosotros no hablamos con la L, acá hablamos con la Y, ¿no? Digamos. Entonces Jauretche decía, tiene un problema con la letra L, Frondizi al final, porque pasó de un programa para 20 millones de argentinos a un programa para 20 millonarios, decía Jauretche, explicando cómo esta transformación, ¿no? Bueno, recrudece en esos años la resistencia peronista porque recrudece también la represión. Porque posteriormente, ahora, a veces llama la atención, no, porque Frondizi, bueno, un estadista, bueno, ahí decimos las políticas que aplicó, y también, bueno, que un tipo de la democracia cuando asumió con un partido mayoritario proscripto, y además implementó el plan Conintes, que es el plan de conmoción interna del Estado, que es un plan de represión feroz, que es un antecedente de lo que es la doctrina de seguridad nacional, ¿no? Esta idea de las Fuerzas Armadas, típicamente en la doctrina de defensa nacional, que conceptualiza y lo pone como doctrina al peronismo, pero venía de la década del 20, 30, 40, decía, claro, el enemigo es externo de un país, es otro país que te ataca, entonces vos te armás en función de eso. Vieron que la doctrina de seguridad nacional cambia, dice el enemigo es interno y no necesariamente es otro país, puede adquirir los rostros más disímiles, puede ser un obrero, puede ser un maestro, puede ser, ¿no?, un cura. Bueno, el plan Conintes es conmoción interna del Estado. ¿Qué hace? Afianza la represión y sobre todo habilita a las Fuerzas Armadas a reprimir protestas, a reprimir huelgas, ¿sí? Pone a los militantes bajo jurisdicción militar y hay enorme, pero enorme cantidad de trabajadores que son reprimidos y caen presos con este plan Conintes. Por eso también recrudece la resistencia y hay un acontecimiento que es un hito, que es la toma del frigorífico Lisandro de la Torre. Vieron que en Mataderos que estaba este frigorífico, Lisandro de la Torre era por este que había denunciado en parte el pacto Roca-Runciman en la década del 30 y después se había suicidado. Lisandro de la Torre le habían puesto ese nombre al frigorífico. Ahí está el barrio Los Perales, ese barrio lindo que está ahí en Mataderos, ¿no? Bueno, mucha gente laburaba en el frigorífico. Bueno, ¿qué hace Frondizi? En el plan de privatizaciones lo privatiza. Entonces hay una toma muy importante. Se intenta darle a esa toma un carácter de huelga insurreccional revolucionaria. Esto, sobre todo, John William Cook fracasa. Pero muchos dicen que a partir de ese momento la resistencia peronista pasó a la ofensiva, podríamos decir. 2 años antes, en el 57, se había dado el Congreso de la Falda, donde la clase trabajadora se había definido por la nacionalización y el control obrero del aparato productivo.
En el 59 mismo también estalla lo que va a ser el primer movimiento armado de Argentina, que son los uturuncos, algo así como hombre puma, esto viene por una leyenda, bueno, y demás. Bueno, dura muy poquito eso, se toman la comisaría en Santiago del Estero, en Frías, y bueno, después se desintegra rápidamente, ¿no? Bueno, pues en los 60 hay otra elección a diputados, Perón vuelve a llamar a votar en blanco y gana nuevamente el voto en blanco. Bueno, Frondizi, claro, los asesores son medio bravos a veces, le dicen, bueno, le dicen, vos sos popular, le dicen los asesores a Frondizi, podés derrotar al peronismo en las urnas, ¿por qué no habilitás alguna elección? Y vemos cómo el peronismo ya no existe, ya está débil y demás, y habilita que el peronismo participe, no con ese nombre, sino con el de Unión Popular, una elección en la provincia de Buenos Aires. Bueno, el peronismo triunfa en 18 de los 11 distritos, ¿no? Framini es el que gana esa elección, y en cierto punto esto le termina complicando la situación a Frondizi, que va a ser finalmente derrocado, ¿sí? Va a ser derrocado. En el 62 también se había dado otro congreso que va en línea con el Congreso de la Falda, que es Huerta Grande, ¿no? Huerta Grande es otro congreso importante, digamos, en el sentido de que el movimiento obrero también toma envergadura, se radicaliza y demás. Bueno, cuestión que en el 63 va a haber elecciones, va a ganar esa elección Ilia. En esa ocasión los votos en blanco salen muy cerquita de la cantidad de votos que sacó Ilia, o sea, los votos en blanco salen segundos. Ilia había sacado 25% de los votos, digamos, ¿no? Ilia, un tipo, digamos, que se rodea en su gobierno de personajes furibundamente antiperonistas, gorilas, podríamos decir, ¿no? Ilia era un tipo medio parecido a Irigoyen en el sentido de que no propugnaba la industrialización del país, sino pensaba más en un país como agrario, ¿sí? Hay un carácter ilegítimo de ese gobierno, por eso a mí también me llama la atención cuando dicen un demócrata, además, digo, asumió con el partido mayoritario proscripto. Y no solo eso, sino que se inicia un plan de lucha muy importante en el 64, porque se da la noticia de que Perón va a volver a la Argentina, ¿no? Entonces se empieza a dar un plan de lucha que lo lidera sobre todo la figura de Bandor, que empieza a tomar mucha envergadura. Bandor se venía midiendo, digamos, parte de esta resistencia peronista, y Perón va a volver. Pero el avión hace escala en Brasil, y cuando hace escala en Brasil interviene el gobierno de Ilia a través de su canciller, que era Zavala Ortiz. Zavala Ortiz era el único civil que participó del bombardeo a la Plaza de Mayo, ¿no? Bueno, ¿y qué hacen? Lo devuelven a Perón a España, digamos, ¿no? Lo cual es terrible, digamos, para el movimiento nacional, y por lo tanto es terrible para la Argentina. ¿Por qué? Porque Perón va a volver, pero 9 años después, ¿no? Podía haber vuelto muchísimo antes, pero a la Argentina, ¿sí? Cuestiona a Ilia, Ilia, digamos, gobierno que corto, digamos, dura 3 años, lo va a terminar derrocando Onganía, ¿no? Onganía, que se planteaba un gobierno largo, él no se ponía un tiempo. En general los militares, cuando intervenían en la política, digamos, bueno, decían, nosotros en 2, 3 años, 4 años restablecemos el orden y volvemos a llamar a elecciones y demás, ¿no? Bueno, cuestión que el caso de Onganía no es así, sino que él hablaba de un tiempo económico, de un tiempo social y de un tiempo político, ¿no? Hay que ordenar la economía, hay que ordenar la sociedad, y finalmente hay que ordenar la política para una salida electoral. Cuando le preguntan cuánto tiempo podría demorar eso, él habla de 20 años por lo menos. Es decir, un gobierno que prácticamente se quiere eternizar en el poder, ¿cierto? Bueno, el primero da el golpe, cuando se da el golpe de Onganía, genera medio desconcierto, no se sabe bien a quién responde, pero
ya primero pone de ministro de Economía primero a Salamey y después a Krieger Bacena, digamos, dos tipos vinculados, digamos, sobre todo Krieger Bacena, vinculado a los monopolios extranjeros, ¿no? Imagínense que cuando asume como ministro de Economía, parecido a Martínez de Hoz. Vieron que Martínez de Hoz, José Alfredo, se llama, digamos, ¿no? El que fue ministro de Economía de la última dictadura, pero a él le decía a los amigos que le digan Joe, ¿no? Así en inglés. Krieger Bacena se llama Adalberto. Y cuando los periodistas le dicen Adalberto, le dicen, no, Adalbert, le dice el tipo, ¿no? Bueno, también de larga tradición, y además no tanto quizás como Martínez de Hoz. Martínez de Hoz, ustedes recuerdan que el 22 de mayo de 1810 fue el Cabildo Abierto, ¿no? Bueno, se votó, continuaba el virrey, no continuaba el virrey. La familia Martínez de Hoz, que tenía 12, 13 esclavos, votó que continúe el virrey, ¿no? Una familia de larga tradición oligárquica, ¿no? de la Argentina. Bueno, las primeras medidas de Onganía sacan, digamos, estas dudas que había sobre su gobierno. Perón había dicho, hay que sencillar hasta acá clara, hay que ver qué pasa. Las embajadas incluso norteamericana y demás se manifiestan como que no saben bien a quién responde ese golpe de Estado, pero bueno, arranca, disuelve el Congreso, prohíbe la actuación de los partidos políticos, disuelve los centros de estudiantes. Algunos dicen que al peronismo eso no lo afecta en cierto punto, y es verdad, porque el peronismo ya estaba proscripto. Ahora lo iguala con el resto, ahora todos están proscriptos. En cierto punto, una dictadura, ¿no? Y empieza una reacción estudiantil también ahí, en un proceso que es, yo diría muy entre comillas, que se denomina, pero yo diría muy entre comillas, de nacionalización de los sectores medios, ¿no? Esto de que algunos sectores medios que mayormente habían sido como más antiperonistas y demás, se empezaron a acercar al peronismo, diría yo. Después voy a hacer alguna reflexión sobre esa cuestión justamente, ¿no? Es ahí que se da, que ahora creo que fue un aniversario, ¿no? Por eso es en julio, a fin de julio, la noche en los bastones largos, ¿no? La intervención de las universidades, se dan algunos incidentes en Córdoba también, cuando se da la noche en los bastones largos, ahí muere Santiago Pampillón, un estudiante, que va a ser como un poco bandera de lucha en esa época, de los estudiantes fundamentalmente, pero me quería detener muy brevemente en Krieger Bacena. Krieger Bacena hace un plan económico en el 67, devalúa 40% la moneda, congela salarios, hace una apertura indiscriminada de la economía, bajando aranceles que protegían la industria local y, digamos, da un apoyo fuerte a la inversión extranjera, es decir, claramente una política antinacional, claramente una política antipopular que trae un deterioro enorme del poder adquisitivo de los trabajadores y demás, ¿no? En el 68 se produce una división de la CGT, aparecen dos CGT, aparece, digamos, como novedoso la CGT de los argentinos y después la CGT, digamos, que sobre todo estaba vinculada más al bandorismo y a ese sector. En el 68 se da una guerrilla en Tacorralo, que son las FAP, Fuerzas Armadas Peronistas. Esto lo lideraba Cacho Émbar El Cadri, la Negra Peralta. En realidad ellos entrenan ahí en Tacorralo, en Tucumán, pero no llega como a estallar esa guerrilla, ¿no? No llega como a ponerse en acción porque la descubren antes, ¿sí? Y los meten presos, son fuertemente torturados estos tipos. Los descubren el 19 de septiembre de 1968. Yo recuerdo la fecha porque ese mismo día fallece John William Cook, que se había enfermado. Había nacido en el 19, si mal no recuerdo, en La Plata. Y ese mismo día sale el libro de Perón, La Hora de los Pueblos, ¿no? Y se aficha toda la ciudad, así como, bueno, Perón vuelve, una cosa por el estilo, como que da una idea de avance de la resistencia peronista. Insisto, este libro de Perón es parte, como decía Andrés anteriormente, es parte de los libros que Perón escribe en el exilio y es parte de la resistencia peronista, ¿no? Libros de combate, insisto, de un entramado cultural que intenta dar respuesta
a los gobiernos dictatoriales, a los gobiernos pseudodemocráticos, y ahí el nombre también. Perón el año anterior había editado América Latina, ahora nunca, también es un nombre fuerte. Y después, bueno, este libro, insisto, gran parte aparece nuevamente en La Hora de los Pueblos, otro nombre fuerte. Perón dice, es la hora de los pueblos, es la hora de la liberación nacional, es la hora de que los pueblos gobiernen, de que lleven las riendas de sus países. ¿Por qué dice? Porque el desarrollo del capitalismo cayó fundamentalmente en los hombros de los trabajadores, ¿no? Recayó ese desarrollo en los hombros de los trabajadores, ahora hay que cambiar esa situación. Ahora yo esa frase que dice Perón la relativizaría justamente en relación al peronismo, porque el peronismo tiene un desarrollo muy particular, ¿no? Porque el peronismo, la Argentina se desarrolla industrialmente en forma muy acelerada en los 10 años de los primeros 2 gobiernos de Perón, pero no lo hace recayendo sobre los trabajadores justamente, como generalmente es. O sea, generalmente el capitalismo se desarrolla en detrimento de los derechos de los trabajadores, ¿no? Bueno, en la Argentina algo particular, se desarrolla la industria, se desarrolla el capitalismo, pero no en detrimento de los trabajadores, sino que los trabajadores van teniendo más derechos y demás. Esto tiene mucho que ver con que el peronismo es una concepción profundamente original. El peronismo en gran medida está pensado en función de la realidad argentina y en función de los trabajadores. Yo diría, el peronismo es un traje hecho a medida de la Argentina, ¿no? Y en ese marco aparecen categorías muy originales. La comunidad organizada, ¿no? Esta idea de estar contra el individualismo acérrimo y contra el colectivismo asfixiante, ¿no? Entonces dice Perón, aparece esta noción de la comunidad organizada, las organizaciones libres del pueblo, una noción, insisto, original, como también es original la noción de tercera posición, que no es estar en un punto equidistante de los imperialismos, sino es una posición filosófica, antropológica, podríamos decir, ¿no? Por eso el peronismo aparece como un movimiento sumamente original, y por eso, claro, a muchos les dificulta mucho comprenderlo con categorías ajenas, ¿no? Comprenderlo con categorías ajenas. Bueno, Perón habla en ese libro, voy a hacer 2 o 3 referencias, de el despertar de una nueva conciencia social, ¿no? Él ve que hay una nueva conciencia social y se ha sonado la hora de los pueblos, como decía anteriormente, que ¿qué es la hora de los pueblos? La liberación de los imperialismos, podríamos decir nosotros, la ruptura de la dependencia y la eliminación de las injusticias. Esto explica, digamos, la justicia social, digamos, ¿no? Que viene fundamentalmente de la tradición de la doctrina social de la Iglesia, esa categoría, ¿no? Digo, de 1891 se había dado una encíclica que era Rerum Novarum, ¿no? Que da como inicio a todo lo que es esa doctrina social que abreva hoy día Francisco en sus encíclicas y en su prédica y en su accionar se ve muy, muy claramente, ¿no? Esto de la justicia social, acompañado de la ruptura de la dependencia, de una postura nacionalista, es fundamental. ¿Por qué? Porque el peronismo es un nacionalismo, pero no como otros nacionalismos oligárquicos, que le tienen aversión al pueblo, que no le gustan los trabajadores. El peronismo es un nacionalismo que es popular, digamos, ¿no? Que hace suya las banderas de los trabajadores y demás, ¿no? Entonces, por eso Perón habla de la ruptura de la dependencia, de la liberación de los imperialismos, insisto, y la eliminación de las injusticias, como en este sentido lo de la justicia social. Sin liberación nacional, dice Perón, no hay posibilidad ni de justicia social, ni independencia económica, ni de soberanía política, no como las 3 banderas. Entonces, digamos, son factores estos indispensables, dice Perón, porque si no, siempre vamos a ser vasallos, siempre vamos a ser subdesarrollados, ¿no? Y el problema, al fin y al cabo, es un problema eminentemente político, el problema de la Argentina. Ningún gobierno se puede desarrollar sin el concurso del pueblo, dice Perón, ¿no? Explicándole un poco a todos estos gobiernos o dictatoriales o pseudodemocráticos que se suceden uno tras otro y ninguno llega a hacer pie. Y Perón cuenta ahí, en este libro,
que insisto, como parte de estos dos libros, América Latina y La Hora de los Pueblos, cuenta un poco el derrotero del gobierno, ¿no? Si en Los Vendepatria cuenta cómo se desarma toda la estructura que él había montado, acá cuenta un poco qué país se encontró y cómo lo emancipó, digamos, ¿no? Él dice, claro, nosotros asumimos un país fuertemente dependiente, y él dice, y había que liberarlo. Y hay una sola manera de liberarlo, dice, organizándose y creando trabajo. Ahí es que Perón dice, claro, gobernarlo, dice, o sea, durante su gobierno gobernar es crear trabajo, ¿no? Digamos, hay algo fundamental ahí también, me parece, a tener en cuenta, ¿no? En Argentina ahí ya está todo por hacerse. Y bueno, hoy yo podría decir tranquilamente lo mismo, ¿no? Y el imperialismo, ¿qué hace? Un poco lo que yo decía cuando decía lo de Frondizi y el desarrollismo. El imperialismo utiliza medios para descapitalizarnos, ¿no? Eso es la dependencia. Es decir, una estructura económica montada en función de que nuestra riqueza drena al extranjero. Esto lo explicaba muy sencillamente un tipo que era el maestro de Arturo Jaureche, que se llamaba Manuel Ortiz Pereira, que decía, la Argentina es un país rico en el que llueve enorme cantidad de riqueza, pero alguien sobre la Argentina puso un techo que hace que la mayor parte de los argentinos no nos mojemos con esa riqueza. Y como todo techo tiene un desagüe a Londres, a Europa y a Estados Unidos, ¿no? Bueno, eso es lo que rompió Perón. Entonces Perón dice, claro, nosotros nacionalizamos los servicios de manos extranjeras, controlamos la estructura económica. Hay una publicación del 46-47 que sale durante el peronismo que dice, nosotros hicimos que el dinero argentino se haga argentino. Claro, porque Perón dice, el dinero argentino, el dinero que producíamos los argentinos, no era argentino, ¿por qué? Porque lo disfrutaban en otro lugar. Porque nosotros podemos generar riqueza, pero si somos un país dependiente, esa riqueza generalmente se va, digamos, por la canaleta, digamos, o por estos desagües, como decía Manuel Ortiz Pereira, ¿no? Podemos tomar desde la deuda hasta... Si uno toma la deuda, ¿no? Si uno toma... Perón la había saldado, la deuda externa del 47, deuda externa cero, en el 55 deuda externa cero. Ahí nosotros dijimos, ingresamos al FMI y al Banco Mundial, bueno, del 55 al 76 la deuda son 7.000 millones de dólares, la salida de la dictadura se multiplica por 6, 47.000. Bueno, de la dictadura acá se ha incrementado mucho la deuda, ¿no? Hoy debemos más de 300.000 millones de dólares. Bueno, ¿cuánto pagamos de deuda? Más de 500, del 83 acá, todo periodo democrático. Pagamos más de 500.000 millones de dólares. Pero en el 83 debíamos 46, 47 y hoy debemos más de 300.000 millones. Eso sería explicada la dependencia, ¿no? Generamos riqueza, pero drena al extranjero. Bueno, y Perón, ahí en América Latina ahora nunca, Perón es un gran pensador de la patria grande, ¿sí? Perón consideraba que en el siglo XIX nosotros habíamos obtenido la emancipación política, ¿no? Es decir, San Martín, etcétera, etcétera, la emancipación política, y que los libertadores, San Martín, Bolívar, Sucre, Monteagudo, Artigas, procuraron hacer una gran patria, o 2, 3 grandes patrias confederadas entre sí. Pero eso no pasó. ¿Por qué? Por la acción del imperialismo británico que balcanizó este continente, lo segregó, lo dividió. Es decir, los británicos nos dividieron para dominarnos. Y Perón en una nota en el diario Democracia, si mal no recuerdo del año 51, había dicho, si a nosotros nos dividen para dominarnos, nosotros nos tenemos que unir para emanciparnos. Bueno, esa es una idea de Perón muy fuerte, por eso en el 53 da una conferencia, que aparece acá reproducida en el libro, en la Escuela Superior de Guerra, que se va a conocer como una conferencia del ABC, que es el planteo de Perón de una alianza estratégica entre Argentina, Brasil y Chile. Y también ahí aparece la idea, por ejemplo, de la Antártida Suramericana y de la necesidad del entendimiento con Chile. Esto es algo sumamente actual,
digamos, ¿no? Pensar la suramericanización de la Antártida. Leal, el general Leal, que era un gran antártico, al igual que Pujato, dice que hace las 2 expediciones en la época de Perón, Leal decía, la Antártida o será suramericana o no será nuestra, decía en la década del 60. Y bueno, ahí hay algo de eso, ¿no? Y hay alguien que juega muy claramente para que la Argentina se divida con Chile, digamos, ¿no? Porque claro, sabe que si divide la Argentina con Chile, se queda con la Antártida y son los británicos. Hay que ver dónde estudia la clase dominante chilena y muchos de los políticos, ¿no? Para también dar cuenta de esa situación. Gran Bretaña actúa inteligentemente, nosotros tenemos que responderle de la misma forma, ¿no? Digamos, evidentemente estamos comenzando este cuarto de siglo y comenzando a transitar el conflicto de este siglo, ¿no? Digamos, Antártida, Patagonia, Atlántico Sur, Malvinas, hay una dimensión geopolítica bien importante, ¿no? Pero bueno, cuestión, ya para ir avanzando y terminar en 15 más o menos, ¿estamos bien? ¿Sí? Creo. ¿Sí? Estoy en 1:10 más o menos estaría ahí. Estoy controlando el tiempo, por eso hago así, no es que estoy... bueno, cuestión. Perón también ahí habla de la juventud y él dice, bueno, dice que la juventud tiene que luchar por la liberación, etcétera, etcétera, pero a mí me interesaba reseñar una cosa. Perón dice, hay 2 caminos posibles en la lucha. Un camino de corto plazo, que es violento, y un camino de largo plazo, pero que es pacífico. Y nosotros estamos en ese segundo camino. Lo mismo, esto que nosotros habíamos dicho al comienzo del 55, el tiempo a la sangre, Perón a lo largo de toda su vida sostuvo esa idea. Porque muchos dicen que Perón tiraba fuego y después sacó el fuego. Digamos, eso son falacias, digamos. Perón siempre manifestó una inteligencia estratégica y sobre todo este principio, yo diría, si lo tomamos en términos de Francisco, del tiempo superior al espacio, ¿no? Pero bueno, el descontento popular con Onganía crece mucho, se da el Cordobazo, no lo reseño para que no se haga muy largo, pero en el Cordobazo es central la Unión Obrera Metalúrgica, es central la UTA, ¿no? Atilio López, Elpidio Torres, Noé Mata, la CGT, la UOM. Bueno, ahí digamos, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque a veces hay que dar más protagonismo a un personaje furibundamente antiperonista que era Agustín Tosco, digamos, y se le da un protagonismo que no tuvo. Hay un libro muy recomendable de Víctor Ramos de la historia de la UOM que desarrolla muy bien esto. Pero cuestión, no quiero detenerme mucho ahí. En los 70 también, bueno, el Cordobazo hiere un poco de muerte al gobierno de Onganía, que va a dejar el gobierno un año después, ¿no? Y en el 70, mayo, si me recuerdo, irrumpen los montoneros en el escenario político con el secuestro y el asesinato de Aramburu, más allá de si hayan sido ellos, no, digamos, si nos ponemos a debatir eso, se nos va a ir todo el día. Pero cuestión, irrumpen los montoneros, que va a ser uno de los movimientos políticos militares como de mucha envergadura y demás, y quería hacer una digresión entonces, además de otros grupos que fueron surgiendo en todo este periodo, pero una digresión breve en relación a la cuestión de la lucha armada y demás, ¿no? Yo les decía que en la FAP, en este movimiento de Tap Corralo, había un personaje que era Cacho Émbar el Cadri, y a mí me parece un personaje muy interesante. Y él distinguía 2 grandes periodos de lo que había sido la lucha armada. Él distinguía, a grosso modo, dice, el 55 al 73, cuando el pueblo utilizó todas las formas posibles para reconquistar el poder, y otra cuestión es a partir del 73 con la recuperación de la soberanía popular, la vuelta al peronismo y demás, ¿no? Y él también ponía una cuestión que a mí me parece interesante. Antes dije voy a decir algo con relación a los sectores medios, a los sectores juveniles que se van sumando en cierto punto al peronismo en la década del 60, se van acercando, y en cierto punto el Cadri problematiza esta cuestión y él dice que cuando el peronismo recibió un inmenso caudal de sectores medios,
estos tipos venían con una idea como muy soberbia, de que nadie podía estar por encima de ellos, y como que se fue perdiendo en cierto punto la frescura de los primeros años de la resistencia peronista, que tenía mucho vínculo con el movimiento obrero. Si ustedes verán, cuando nosotros veníamos hablando es movimiento obrero, la CGT, Bandor, después bueno, va a aparecer la figura de Rucci y demás. Digo, hay un vínculo muy fuerte en toda esa primera etapa de la resistencia con el movimiento obrero que en un momento se empieza a romper. Digamos, y se empieza a romper. Piensa Al-Qadri en un libro muy, muy bueno, muy recomendable, se consigue por internet, se puede así, digo, para descargar, que son diálogos en el exilio, diálogos que él tiene en el exilio con Jorge Rulli, que problematizan todas estas cuestiones. Y estaba mucho esta idea de estos sectores medios, dice, cuando llegan al peronismo, decir, bueno, ustedes en realidad no tenían ideología, no tenían programa, etcétera, etcétera, ¿no? Jorge Abelardo Ramos tiene una frase así como fuerte, como varias de las frases que dice algo así como, bueno, algunos jóvenes de los sectores medios habían aprendido a odiar a las mujeres de Perón, ¿no? Como en la sobremesa de las mesas familiares, una cosa por el estilo, ¿no? Y probablemente también ahí hayan mamado el odio a la clase trabajadora y al movimiento sindical argentino, ¿no? Pero bueno, y Al-Qadri dice, claro, el poder al fin y al cabo, reflexionando, no lo traen las armas, el poder lo que lo trae es la organización popular. Y dice, hay una frase, no es de Al-Qadri, pero dice que la política de la muerte lleva a la muerte de la política, ¿no? Bueno, y él dice, bueno, a veces se termina argumentando, suplantando las palabras por las armas. Y bueno, y todo esto trae un conjunto de problemáticas que van a estallar con la vuelta del peronismo, digamos, ¿no? Yo voy a llegar hasta el 73, así que ya se lo dejo el regalo a otro. Para que eso. Bueno, cuestión ahí, gobierna Levingston del 70 de junio del 70 a marzo del 71, y después aparece Lanusse, que es el que va a retomar la estrategia que había empezado a tejer Aramburu, paradójicamente. Aramburu había empezado a tejer la misma estrategia de Lanusse, que es como sería como reincorporar al peronismo a la vía política argentina. Pero a Aramburu lo matan, digamos, ¿no? En el 70. Y Lanusse retoma esa bandera, digamos, en cierto punto, y empieza a hacer lo que va a ser el GAN, el Gran Acuerdo Nacional con Perón, digamos, ¿no? Es una jugada de ajedrez como a, no sé, 20.000 kilómetros entre Madrid y la Argentina, y Perón lo va arrinconando al régimen, va arrinconando a Lanusse y demás, y le termina, bueno, arrancando las elecciones, ¿no? Son devueltos por esa época también en el marco del GAN los restos de Eva Perón, que habían sido vejados y demás. Toda esta historia es bastante desagradable y conocida. Había terminado enterrado en un cementerio en Milán. Se los devuelven a Perón y ahí ve, digamos, que tiene diferentes tajos, la nariz rota y demás. Bueno, y Perón dice que son unos miserables y demás. Pero bueno, cuestión que Lanusse va a terminar convocando a elecciones y pone una cláusula proscriptiva, no del peronismo, sino de Perón, porque tenían que estar hasta X fecha en la Argentina, si no, no podían ser candidatos. Se autoproscribe él, dice, tampoco pueden ser, podrían estar ejerciendo cargos, una cosa por el estilo. Lanusse pensaba que podía ser presidente de la Argentina. Cuando empieza a hacer el gran acuerdo, un poco la intención es que Perón le dé la bendición para él ser presidente, ¿no? Bueno, cuestión que eso no termina sucediendo evidentemente, pero cuando pasa eso, dice, bueno, al fin y al cabo, el único proscripto, dice, soy yo, Perón, porque Lanusse tiene tantas chances de ser presidente de la Argentina por las urnas como yo de ser rey de Inglaterra, ¿no? O sea, ninguna chance, digamos, ¿no? Lanusse también se da esto que le dice que no da el cuero. Perón vuelve el 17 de noviembre, otra patriada del 72, organiza un poco lo que va a ser la elección. Se va para luego volver el 20 de junio del 73, que es el regreso definitivo de Perón, ¿no? Las elecciones van a ser el 11 de marzo y va a ganar la fórmula Cámpora Solano Lima, ¿no? Va a ganar con
casi 50% de los votos, 49, algo, y la NUCE también había introducido el balotaje. En ese entonces había que tener 50% de los votos, 50 más 1, digamos, lo cual Cámpora no llega, pero está tan cerca que al fin y al cabo no se hace el balotaje, sino que se termina entregando el poder, ¿sí? Yo, para finalizar, entonces, digamos, tenemos una gran gesta heroica, insisto, como fue la resistencia peronista, es una gesta épica, heroica del pueblo trabajador argentino, como fue el periodo de emancipación en el siglo XIX, como fueron las montoneras gauchas, digamos, también en el siglo XIX, o anteriormente la lucha contra el imperialismo francés y el imperialismo británico en la Vuelta de Obligado, en Quebracho, ¿no? Mansilla y demás. Bueno, esta es otra parte de las grandes gestas del pueblo argentino que quizás se iniciaron allá por 1806, 1807, combatiendo al invasor británico, ¿no? Y una de las últimas gestas va a ser la gran gesta de Malvinas, ¿no? en el 82. Pero reflexionando sobre, insisto, la gran gesta de la resistencia peronista, César Marcos, que yo lo mencionaba anteriormente, deja una reflexión que dice: después de Caseros la batalla, ¿no?, que derrocan al brigadier general Juan Manuel de Rosas. Después de Caseros pasaron más de 80 años de escamoteo histórico, de falseamiento de la verdad nacional, de ignorancia premeditada de la época de Rosas el Grande. Nosotros, los peronistas de la primera resistencia, evitamos la repetición de Caseros. Sin permitir que se apagara, mantuvimos encendida la llama sagrada de Perón, y esa llama fue la que al final floreció en la gran hoguera del 25 de mayo de 1973. Muchas gracias. Bueno, ¿alguien tiene alguna consulta, duda, pregunta para hacerle al compañero? La verdad, impecable, Juan, la disertación. Compañero Juan Godoy, buenas noches. Solorzano Brian, de Agrupación La Hora de los Pueblos. Mi pregunta, o algo que medio que quería remarcar un poco sobre esta parte que usted mencionó, sobre estos sectores medios que entraron con soberbia al movimiento y que medio un poco diluyeron estos principios que tenía originalmente la resistencia. Me hace acordar en cierto modo un poco a algo que dijo Evita, ¿no? Que toda esta parte de la resistencia después eventualmente se incorporó a lo que fue el Partido Justicialista. Y Evita en un momento dice, mucho antes de todo esto, obviamente, antes de morir, que una frase, no recuerdo cuándo la dijo, pero dice que la oligarquía yace, algo de que la oligarquía yace dentro del Partido Justicialista, o algo así. Y ¿usted cree que esto puede condecirse un poco con este tema de los sectores medios envalentonados que se incorporaron eventualmente a la revolución? ¿Sería esto, en todo caso, un poco lo que esto y los levantamientos armados innecesarios, porque Perón quería la ruta, digamos, pacífica, uno de los muchos motivos por los cuales él después los trata de imberbes y los echa de Ezeiza, cuando estalla todo, como usted dice, cuando estalla toda esta problemática que se venía cultivando durante el retorno de Perón?
Sí, perdón, no. Yo creo que hay que rescatar el peronismo como un movimiento esencialmente popular, ¿no? Digamos, siempre. Y la construcción ahí es de abajo hacia arriba, ¿no? Me parece que siempre nos marca esa, y todo círculo, digamos, es oligárquico en cierto punto, ¿no? Toda construcción de un círculo, digamos, termina siendo oligárquico o ¿cómo se llama? En función de los intereses de las minorías, ¿no? Entonces me parece fundamental ahí rescatar la esencia popular del pueblo trabajador en el peronismo, ¿no? En ese, un poco eso diría, por ahí, en relación a eso. Ahí lo dejo, Andrés. No, y ahí, compañero, una cuestión, pero el Partido Justicialista es una construcción también posterior, porque en realidad primero está el Partido Único de la Revolución Nacional y después el Partido Peronista, y después surge posteriormente el Partido Justicialista. Pero Evita también, digamos, fortaleció mucho la rama femenina dentro del partido. Sí que obviamente el partido es una herramienta más dentro de un amplio conjunto que es el del movimiento nacional, y que obviamente, como uno de los conceptos centrales es la comunidad organizada, existen también las organizaciones libres del pueblo que están colaborando y construyendo la patria, pero me parece que es en conjunto, digo, la rama política, la rama femenina, la rama juvenil, etc. Toda esa suma hacia este gran movimiento político, al movimiento nacional justicialista. ¿Alguna consulta, duda más? Bueno, excelente, compañero, la verdad, muy bien. Yo lo que quería saber si nos puedes dar un poquito más de detalles con respecto a la tercera posición, qué es lo que significa, porque no hay muchas versiones de tercera posición. Sí. Yo lo que intentaba decir que la tercera posición, digamos, es en cierto punto no solamente estar como en un punto equidistante entre los dos imperialismos en pugna en la época, ¿no? Entre la Unión Soviética en ese caso y los Estados Unidos, sino es una construcción, yo decía, antropológica y filosófica, porque es una construcción de una idea original, digamos, que no está en el medio, y es tercera porque viene tercera en el orden de la aparición, ¿sí? Perón dice, aparece primero la primera posición del capitalismo, ¿no? Digamos, después, como el capitalismo, digamos, lleva al individualismo, etcétera, etcétera, tiene una respuesta, que es justamente la que proviene del comunismo, ¿no? Que termina siendo una respuesta no adecuada, dice Perón. ¿Por qué? Porque termina siendo un colectivismo asfixiante y demás, ¿no? O sea, tanto el individualismo como el colectivismo, pensaba Perón, destruían la posibilidad de vida comunitaria. Entonces él ahí plantea esta noción de tercera posición, que sería otra respuesta, digamos, al sistema capitalista de producción y también alternativa a lo que era el modelo socialista, ¿no? Es un modelo propio, es como una construcción entonces propia, que anida en el centro la noción que decía acá Andrés de la comunidad organizada, ¿no? Perón decía, los individuos solo se pueden realizar en la medida que la comunidad a la cual pertenece también se realiza, ¿no? Un poco eso diría como síntesis. Hay un texto muy, muy bueno para mí de Fermín Chávez, que estoy intentando me acordar el título, puede que se llame La tercera posición o no. Es una compilación de textos de Perón, no recuerdo el título, pero es una compilación de textos de Perón que tiene un estudio preliminar de Fermín Chávez. Y ahí aborda un poco en esta idea que yo marqué recién de la tercera posición. Pero se consigue por internet y demás ese texto. Y esa tercera posición que no se llegó a cristalizar del todo en nuestro país, por lo que ya sabemos,
¿Hay algún sitio en el mundo, de alguna manera, que lo pudo haber tomado y desarrollado? En primer lugar sería, digamos, el peronismo en sí, digamos, durante todo su gobierno todo el gobierno manifiesta esa tercera posición y la va construyendo. Porque la construye prácticamente apenas asume el gobierno Perón. Es una noción que viene entre el año 46 y 47, ya aparece claramente diseñada por Perón, digamos, ¿no? En un momento a Perón le preguntan por la tercera posición y él dice, nosotros lanzamos esa idea y cayó en el vacío. En la década del 40 cayó en el vacío en el mundo, un poco con lo que vos me decís. Dice, pero hoy, ya estamos entrados en los 60, en ese momento que le preguntan a Perón, y dice, hoy se entiende mejor. ¿Por qué? Porque en los 60 aparece muy fuerte la idea de tercer mundo. Y el tercer mundo, ¿no? Que empieza la conferencia de Bandung, los países no alineados, todo eso, aparece esta idea en un punto. Yo no diría que es exactamente lo mismo, pero un poco Perón mismo la relaciona y aparece un poco esta idea. Che, nosotros no tenemos que hacer ni seguidismo del imperialismo norteamericano ni seguidismo del imperialismo soviético. No queremos ser satélite ni de uno ni del otro y encima tenemos características comunes y empieza a aparecer esa noción de tercer mundo, ¿no? Un poco así. Gracias. Una pequeña cosita que por ahí ayuda. Perón la define con mucha simpleza, como hizo siempre todas sus cosas Perón, la tercera posición, cuando define a los dos imperialismos. Y eso con la coherencia de lo que significa nuestra base doctrinaria de la comunidad organizada. El hombre, como bien dijiste, que se realiza en la comunidad que se realiza. Y eso en el imperialismo capitalista es imposible porque Perón lo define como la explotación del hombre por el hombre. Y cuando habla del marxismo es la explotación del hombre por el Estado. Y no solo que no es una posición equidistante, sino que es una visión superadora. Es exactamente así. Bueno, compañeros, muchas gracias. Nos volvemos a encontrar en 2 semanas. Gracias, Juan. Gracias por todo. Y nos encontramos en 2 semanas.